Gloria a Dios. ¿Sí han estado siguiendo estas series? Bien, vamos a empezar y por favor quiero que me acompañen por favor al libro de Proverbios 7.1. Seguimos trabajando con esta parte de Proverbios 7.1. Y esta parte de efectos de carácter nos enseña a conocer un poquito más el corazón del hombre y cómo ha sido desvariado a través del pecado, cómo se ha desviado, cómo ha tenido pues un alejamiento hacia Dios. Y hemos estado hablando del matrimonio, de los padres, y ahora nos toca hablar un poquito de los hijos y viceversa, un poquito de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Y dice la palabra en Proverbios 7.1: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalas a tus dedos y escríbelas en las tablas de tu corazón. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta palabra. Que tu Espíritu Santo nos hable, nos dé entendimiento, pero que sobre todo, Señor, el carácter siempre sea moldeado, Señor. Que todo defecto que en algún momento por nuestros antepasados traigamos cargando, hoy declaramos que somos libres, Señor, de toda condenación y toda culpa. En el nombre que sobre todo nombre, Espíritu Santo, háblanos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Así que tome su lugar. La Biblia nos habla que entonces el corazón es el que ha estado dañado porque no hemos aprendido a grabar la palabra de Dios en nuestros corazones. Y una de las cosas que me llamó la atención sobre la parte de defectos de carácter, que hoy vamos a hablar el tema de los hijos, es que la parte de carácter significa características que en algún momento nosotros hemos aprendido a forjar a través de los años. Yo quiero hablarte de algunos jóvenes, algunos varones, que en algún momento la palabra de Dios nos marca y nos enfatiza la gracia que es el Antiguo Testamento la ley que es el Antiguo Testamento y la gracia que es el Nuevo Testamento. Y Dios cierra el Antiguo Testamento con una promesa que hoy tú y yo tenemos que hacerla viva para nuestras vidas. Y esta promesa viene en Malaquías. Te voy a pedir también que me acompañes por favor ahí. El último capítulo ahí en Malaquías 4. Dice la palabra que él estaba profetizando acerca de la venida de su hijo Jesús. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El Padre Celestial ya determinó un día y una hora que Él va a venir a marcar juicio, pero Él está dando una promesa que dice la palabra que Él hará volver ese corazón para que en esa tabla tú y yo atesoremos la palabra de Dios. Una de las cosas que marca la deidad del Hijo de Dios, en este caso que es Jesucristo, Juan 1.1 dice que en el principio era el verbo y el verbo es Jesús. Y dice la palabra que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Tenemos que entender algo interesante. Jesús como Hijo de Dios no quiere decir que tenga menor rango, ni significa tampoco que Dios lo haya creado. La palabra primogénito es una palabra griega que significa protótokos, que es el primero en rango. Primogénito, el significado normal es el primer creado, pero protótokos en griego es el primero en rango. Dice la palabra en Colosenses que por Él fueron hechas todas las cosas habidas y por haber. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son uno. Pero Dios quería ejemplificar el amor que Él tenía para con su creación, que por eso a Jesús le llama el Hijo de Dios. No porque Él haya sido una extensión de Dios, siempre han sido los tres eternamente. Pero Jesús como el Hijo se manifiesta como hombre para que tú y yo aprendamos a través de Jesús el poder manifestarnos como creación de Dios y hoy a través de la sangre de Cristo como hijos de Dios. Éramos creación antes de la redención. Hoy dice la palabra que por la sangre de Cristo somos coherederos con Cristo Jesús. ¿Me está siguiendo? Bien.
Yo quiero que en esta hora analicemos una de las cosas que en algún momento se han perdido, y esos son los valores y la palabra de Dios que en algún momento Dios determinó para que tú y yo las siguiéramos. Proverbios 23, 22, si usted me acompaña nuevamente ahí, dice la palabra de Dios. ¿Me puedes pasar los Kleenex, por favor, pastor? Proverbios 23, 22. ¿Está conmigo ahí en Reina Valera? Gracias. ¿Ya lo tiene? Dice así: oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciera, no la menosprecies. Lo que está hablando Salomón es que tú tienes que escuchar siempre la voz de tu padre que te engendró, y no solamente está hablando aquí del padre terrenal, aquel padre que en algún momento produce. Nosotros hoy producimos en nuestros hijos como varones una identidad. Y escúcheme bien, cuando los hijos no tienen una identidad por medio del padre, lo único que van a recibir de la madre es la guianza. Y ahorita vamos a ver con un joven que sufrió mucho por no tener la figura paternal. Así que nosotros producimos lo que en él somos. Yo no puedo darle una producción a mis hijos si no soy yo como varón o sacerdote en Cristo Jesús. ¿Me está siguiendo? Así que dice la palabra. En otra versión dice: escuche el consejo de tu padre y no menosprecies el consejo de tu madre anciana. Lo que nos está diciendo la palabra es que aún nosotros, la mayoría de nosotros como varones, muchas veces queremos, hacía una encuesta, que nosotros nos queremos ir primero y queremos que la mamá quede al último. Incluso lo dice aquí: tu madre envejeciere, no la menosprecies. Hasta un punto, por estadística, siempre en el matrimonio el primero que muere es el varón, porque entonces se hace la palabra viva donde dice que tu madre envejeciere, no la menosprecies. Y tenemos que entender que como hijos cumplimos un papel importante desde que nacemos hasta que morimos en el corazón de los padres. La promesa es: dejará el hombre a su padre y a su madre, sí, pero eso no significa que no dejes de honrar a tus padres. ¿Sí me estás siguiendo? Entonces, honrarlos es tener el cuidado y te genera una responsabilidad y una madurez. Porque hoy en día, por ejemplo, mi madre, que ya es una mujer de la tercera edad, de 71, 72 años, hoy sé que hoy pasa a ser como una hija espiritual, porque hoy pues es como una niña, ¿no? Si hay que comprarle ropa a Baruch, a Camila, hay que comprarle ropa también a la vieja, pero al comprarle ropa a la vieja tengo que atesorar primero yo, que ya hice mi papel con mi esposa. ¿Sí me está siguiendo? Yo no puedo primero suplir a la vieja si yo no estoy supliendo mi necesidad, mi carne. ¿Y quién es mi carne? Mi esposa. Entonces tú tienes que creer y pedirle a Dios que te dé esa capacidad para que puedas estar al pendiente, en este caso, de tus padres. Escúcheme bien, siempre y cuando la mamá se quede viuda. Si la madre es viejita y tiene a su viejito, aún dirán por ahí que Dios los guarde y los ayude. Si en algún momento tienes que ir a visitarlos, pero eso no significa que tú vas a generar una responsabilidad con ellos, porque aún ellos tienen que depender de Dios, porque ellos te enseñaron a amar a Dios. ¿Me están siguiendo? Entonces, la Biblia en Santiago dice que tenemos que cuidar a las viudas. Esa es parte de nuestra, dice la palabra, la religión pura y sin mancha es cuidar a las viudas. ¿Por qué? Porque en el momento en que tu padre muere y tu madre queda hasta un punto solitaria físicamente, tú tienes que adjudicar una cierta responsabilidad. Mientras papá y mamá estén dos juntos, tú tienes que seguir tu papel en la familia. ¿Me estás siguiendo, iglesia? Ahora dice Proverbios 19, 18: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Una de las cosas que como padres tú y yo tenemos que aprender antes de hablar a la parte de defectos de carácter en los hijos, es que uno de los defectos de carácter en los varones es que la Biblia dice en Hebreos que nosotros les enseñamos a nuestros hijos como en algún momento nos enseñaron a nosotros, o una de dos: o no corriges a tus hijos, o los corriges pero en una actitud ya emocional. Y dice la palabra que tienes que castigar a tu hijo, porque mientras tu hijo esté bajo tu tutela, hay esperanza de que él sea moldeado en ese defecto de carácter por un pecado que trae generacionalmente.
Pero dice la palabra, mas no se apresure tu alma para destruirlo. O sea, cuando tú corriges a tu hijo, tienes que corregirlo a través del Espíritu Santo por medio de tu espíritu. Y tu alma es parte de las emociones. Si en algún momento tú vas a corregir a tus hijos con coraje, con rencor, con una acción de emoción, no lo corrijas, porque entonces vas a tratar de destruirlo. Y a veces que nosotros hablamos a la ligera por una cuestión emocional. Y tenemos aún como padres reconocer cuando estamos hablando emocionalmente y pedir disculpas a nuestros hijos. Porque muchas veces a lo mejor nuestros hijos cometen errores y en el coraje y en el calorcito del enojo le dices, eres un burro, bueno para nada y tú nunca vas a hacer nada en la vida y esas cosas. Y eso empieza a traer una corrección a través de una actitud del alma. Y lo que viene, la corrección que viene por medio del alma siempre va a destruir a tus hijos. ¿Me estás siguiendo? La Biblia dice, disciplina a tu hijo en sus tiernos años. ¿A qué edad un hijo todavía tiene un tierno año? Un tierno año es aquel que está moldeable. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hay jóvenes que incluso hasta 14, 15 todavía son tiernos. Disciplínalos, mientras son tiernos. Si ya ves que el chamaco empieza a tener ya sus brazos medios duritos, así ya como musculosos, ya no está muy tierno. Quiere decir que ahí se acabó la esperanza. Si no lo haces, la Biblia dice en la versión Biblia al Día, arruinarás su vida. Cuando tú y yo no corregimos a nuestros hijos conforme a la disciplina y el carácter de Dios, entonces terminamos arruinando a nuestros hijos. Y lo peor de todo es que el día de mañana van a traer aflicción al corazón de los padres. Es importante que tú y yo corrijamos a nuestros hijos porque decimos, es que yo no quiero pegarles como a mí me pegaban, yo no quiero destruirles la vida como a mí me la destruyeron. No la vas a hacer porque no lo vas a hacer con el alma. Por eso dice la palabra que si vas a poner parte de tu alma, lo vas a destruir. Pero si vas a poner la sabiduría de Dios, vas a traer crecimiento y no solamente vas a traer una bendición a su vida, sino no se la vas a arruinar. ¿Me estás siguiendo? Entonces, otra de las cosas que tú y yo tenemos que entender en Proverbios 30, 17, en este caso va un poquito más en dirección a los jóvenes, porque los jóvenes empiezan en una edad de adolescencia donde ya empiezan a ver los defectos del padre. Los jóvenes llegan a la edad de los 11, 12 donde se dan cuenta que el papá no es muy bueno para el fútbol, es medio torpe. Y dice la palabra, hablando aquí a los hijos, dice, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. O sea, lo que está diciendo, aquel joven que con su ojo se burle de su padre y menosprecia a su madre, los cuervos le sacarán los ojos, ¿no? Por eso viene un dicho, no, cría cuervos y te sacarán los ojos. Nosotros no estamos criando cuervos, estamos criando hijos de Dios. ¿Me están siguiendo? Entonces tienes que entender bien esta palabra, que lo que nosotros con nuestra fe ocular estamos viendo es que nunca te burles de tu autoridad. Yo en algún momento, bueno, que yo me haya burlado de mi papá, no. De mi mamá siempre, una vez me acuerdo que me pegaba y le decía, pégale, ya ni me duele, ¿no? Y le daba a mi mamá tal, y yo así de, O sea, eso es una actitud de burla. Y gracias a Dios que no me sacaron los ojos. Bueno, me sacaron este tercer ojo, no me quedo aquí. Al hombre que se burla de su padre y menosprecia a su madre. Cuando tú como joven llegas a tener un nivel académico y dices, mamá, ¿tú qué me vas a enseñar si tú ni la primaria tienes? Déjame decirte que gracias a tu madre que no tiene primaria, hoy tú tienes la universidad. Por ella, porque es instrumento de Dios. Y el que tú tengas un nivel académico no te da el derecho a menospreciar ese instrumento que para Dios es valioso, porque lo dice claramente que los cuervos vendrán, te sacarán los ojos y los buitres lo devorarán. Y son animales carroñeros que normalmente tipifica a toda la gente que en algún momento va buscando la parte de lo carnal. Mientras a la gente lo deleites en lo carnal, lo demás no le va a interesar a las personas que están allá afuera. La Biblia dice en Éxodo 21, 17, el que maldiga a su padre o a su madre sea castigado con la muerte. Y esto es algo
que estaba establecido en la ley de Dios. Y tú puedes decir, pastor, pero eso viene en el Antiguo Testamento, pero también es palabra de Dios, porque por algo está ahí. El que maldiga, el que mal hable de su padre o su madre, sea castigado con muerte. Quizás no solamente puede haber una muerte física, lo peor de todo es que puede haber una muerte espiritual, que ya no seas consciente. La palabra maldiga es la palabra hebrea kalá, con acento en la A, y significa hacer ligera la palabra de tu padre, dejar, despreciar, tener en poco. Cuando tú tienes en poco el consejo de papá, cuando tú tienes en poco el consejo de mamá, aunque tú no les digas nada, estás maldiciendo a tus padres, porque estás menospreciando la enseñanza. Vamos, en otra versión dice, al hombre que insulte o maldiga a su madre o a su padre, ciertamente debe morir. Es un insulto cuando tienes en poco la palabra de los padres. Y yo quiero decirte que a lo mejor tú lo ves hoy algo muy doctrinal, pero es palabra de Dios. Y una de las cosas que quizá más me llaman la atención y quizá más me sorprendieron al estudiar esta parte fue Deuteronomio 21, 18 al 21. Vaya conmigo ahí. Esa es la última parte de la responsabilidad que tenemos nosotros como hijos para con los padres. Deuteronomio 21, 18 dice así. Esto era la ley. Si un hombre tiene, fíjense, ojalá y aplicara esto. Si un hombre tiene un hijo indócil y rebelde que desobedece a su padre y a su madre y no le hace caso cuando ellos lo reprenden, su padre y su madre los presentarán ante los ancianos del lugar en la puerta de la ciudad y dirán a los ancianos: este hijo nuestro es indócil y rebelde, no quiere obedecernos y es un libertino y un borracho. Entonces todos los habitantes de la ciudad lo matarán a pedradas. Así harás desaparecer el mal de entre ustedes, y todo Israel, cuando se entere, sentirá temor. Eso es lo que pasa hoy en día. Desgraciadamente, no está mal que existan los derechos humanos, no, pero desgraciadamente derechos humanos hablan conforme a la parte de la carne. Y me gustaría leerte una versión un poquito más actual. Deuteronomio 21 les dije, ¿verdad? Si un hombre tiene un hijo soberbio y rebelde que no obedece a sus padres, aquel hijo que es soberbio, que le dice las cosas y se jacta de hacerlas, ¿sí? Y es rebelde, dice la palabra que puede llevarlo delante de los ancianos a la ciudad y declararle. Escúcheme bien, no es que tú exhibas a tus hijos. Exhibir a los hijos es ponerlos enfrente del mundo. Pero cuando vienen aquí a la iglesia, necesito hablar con el pastor. ¿Para qué vas a hablar con el pastor? Porque tengo que hablar. No, ya me vas a exhibir. No, es bíblico. Pastor, le he dado instrucciones a mis hijos y no han hecho caso. Eso es bíblico. Y esa es parte también de una reprensión y de un castigo. Dice que irán a los ancianos y declararán lo siguiente: este hijo nuestro es soberbio y rebelde y no obedece, es glotón y borracho. Escúcheme bien, jóvenes, si usted ya tiene más de 11 años, no puede comer glotonamente. ¿Y qué es glotonamente? Que dirían por ahí que se levanten de la cama: mamá, ¿qué hay de desayunar? Mamá, ¿qué hay de comer? No, hoy un día, aunque usted estudie, joven, tiene que ganarse las cosas. Pero es la obligación, son los derechos constitucionales, sí, pero también hay una ley en Dios. Y antes de desayunar, tiene que estar tu cama hecha, cambiarte, echar la ropa a la ropa sucia, y tiene que estar tu cuarto listo. Escúcheme bien, padres, no den de desayunar a sus hijos si primeramente no hacen sus tareas, porque eso va a causar glotonería. Y en la comida igual. Que aprendan a lavar trastes, pastor, pero no los lavan bien. Pero ¿cuándo creen que van a aprender si no los dejas ahorita? Aunque los dejes sucios y tú los tengas que volver a lavar, denles tareas.
Yo recuerdo que mi madre, cuando estábamos más chamacos, teníamos entre 9 y 10, eran fines de semana. Y a mí me tocaba hacer la pieza caliente, le llamamos así porque abajo había una tortillería, ¿sí? Y me tocaba hacer la sala, y a mi mamá le tocaba hacer el baño y las escaleras. Y la vieja llegaba y primero teníamos que barrerle y luego darle con jabón y luego pasarle con agua. Y la vieja llegaba y le hacía así. Y si estaba sucio lo tenías que volver a hacer. Y eso, de alguna manera, quizá no trajo una disciplina personal, pero sí generó una convicción de valorar. Dice la palabra que a causa de esa rebeldía tendrían esos jóvenes que ser apedreados hasta darles muerte. De esta manera desarraigarás el mal de en medio de ti, y todos los jóvenes de Israel oirán lo ocurrido y tendrán temor. Hoy, por falta de corregir a los hijos, imagínense cuánta maldad y cuántos defectos de carácter hay en esta juventud. Gracias a Dios que en esta semana hubo un concierto de un disque cantante y casi se llevaron a la mayoría al baile. Y es increíble ver que jóvenes gastaban entre 8,000, 9,000 y 16,000 pesos por un boleto, y gracias a Dios que no entraron. ¿Sí me está siguiendo? Y yo le voy a decir una cosa: hay consecuencias. Hoy tembló, estuvo leve, hasta yo no le sentí. Pero tarde que temprano el juicio de Dios, Malaquías, se está acercando. Y Dios está cumpliendo su palabra: volver el corazón de los padres hacia los hijos, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y una de las cosas que yo quiero que tú y yo aprendamos es que tú no necesitas nacer en cuna cristiana para ser un buen hijo de Dios. De los 4 evangelios, solamente Mateo y Juan eran discípulos de Jesús. El evangelio de Marcos, Juan Marcos, era discípulo de Pedro, y Lucas, el doctor, era discípulo de Pablo. Y aunque usted no lo crea, Lucas es el primer hombre en la Biblia que se registra como un hombre que no era judío y escribió el evangelio de Lucas. Es el único que no era judío. Y sin embargo, si tú lees el evangelio de Lucas, tiene muchísima nutrición en base al caminar de Jesús. Juan Marcos era un discípulo que en algún momento, te lo vamos a ver, se separa. Hubo una cierta división entre Pablo y Bernabé, y se separan, y Juan Marcos se va con Pedro, más enfocado hacia la ley, y Pablo se va con Lucas, más hacia la parte de los gentiles. Y quiero hablarte de un joven que en algún momento creció con esa falta de autoridad. Escúcheme bien, joven, no sé si tú tengas papá o no lo tengas, o a lo mejor lo tienes y no lo tienes pintado, pero yo quiero hablarte de un joven llamado Timoteo. Lo voy a resumir porque son 2 jóvenes así rapidísimo. Y Timoteo era un jovencito que en algún momento sus padres no crecieron conforme al estándar judaico. Su madre de Timoteo se llamaba Eunice y su abuela se llamaba Loida. Esas 2 mujeres eran judías, pero en algún momento su abuela Loida, no se sabe, bíblicamente no se sabe, pero su hija Eunice, se le ocurrió un día enamorarse no de un muchacho de la iglesia, se le ocurrió enamorarse de un romano. Y es muy celosa esa parte, porque en algún momento pues tú dices, bueno, entonces tengo que casarme con un judío. No, pero tienes que casarte con un hombre que tenga temor de Dios, con una mujer que tenga temor de Dios, porque siempre va a haber consecuencias. Escúcheme bien, aquí esto es bien interesante. Creemos que no hay consecuencias, y aunque tú digas, pastor, yo sí me casé con alguien que no era cristiano y hoy está aquí en el evangelio, gloria a Dios, pero siempre hay una consecuencia. No hay nada oculto que no haya salido a la luz, y todo lo que uno siembra cosecha, y lo vamos a ver con esta mujer. Resulta que en algún momento, como pasó con esta
Ruth y su suegra. Pasa que también este Timoteo, no se sabe, pero pierde a su padre, ¿sí? Su padre era griego, era romano, y lo vamos a ver ahorita en las escrituras. Así que en esta parte, Timoteo pasa a ser el reemplazo de Juan Marcos. Quiero que vaya conmigo al libro de Hechos 15, por favor, que todo lo que te digo tiene que venir sustentado en la palabra de Dios. Vaya conmigo al libro de Hechos 15, por favor. $35, ¿está conmigo ahí? 15:35, ¿está conmigo ahí? Bien, dice así: y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están las iglesias. Y Bernabé quería llevar consigo a Juan, que por sobrenombre se llama Marcos, Juan Marcos. Pero Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Pánfila y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos dos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a la iglesia. Mire, hubo un problema entre Pablo y Bernabé, dos hombres de Dios, porque escúcheme bien, defectos de carácter. Pablo era hombre, un hombre de Dios. Pablo decía: imítenme a mí. Y Bernabé también. ¿Quién tuvo la culpa? Bueno, Bernabé justifica algo. No quiero que llevemos a Juan Marcos. ¿Por qué? Porque ya nos dejó plantado una vez. Pablo dijo: Pablo dijo: no quiero que llevemos a Juan Marcos, a Juan Marcos, porque ya nos dejó plantado una vez. Oye, pero no te tires. Sí, porque Pedrito, el que había negado a Jesús, él era un poquito más estricto, él trataba de judaizar. Pedro trataba de judaizar a los gentiles y a través del judaísmo meterles el cristianismo. Escúcheme bien, los que somos cristianos no tenemos un acto religioso. Escucho muchas críticas por parte de varios pastores que nos critican a nosotros como Abba Padre, que ponemos árbol de Navidad. Y eso es cuestión de niños. Si pones o no pones árbol, eso no te hace ni más espiritual ni menos espiritual. Si celebras o no celebras la Navidad, no te hace ni más espiritual ni menos. Es que es una tradición pagana. A ver, no lo hagas tú. ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad? ¿Sí me están siguiendo? Pero eso quiero que tú entiendas, que existía en esta parte y Dios siempre suple. Pablo le dijo: yo no quiero que venga Juan Marcos porque ya nos dejó plantado una vez. Y va a terminar como Pedro, que él cree que porque se vuelve religioso se va a hacer más santo. Incluso la Biblia dice que Pablo termina discutiendo con ellos y lo confronta y dice: a ver, brother, el que se circunciden no los hace más llenos del Espíritu Santo. Entonces termina Pablo y dice: ¿saben qué? Yo me agarro a este chamaco, Timoteo, y me lo llevo. Fíjense qué tremendo. Timoteo ya tenía entre 13 y 14 años, y esto es palabra de Dios. Los judíos, como tradición, tenían que circuncidarse. Se les tenía que cortar el pellejo del prepucio del pene. ¿Sí me está siguiendo? Eso por lo general se les hace a los bebés cuando nacen. Es algo sencillo, se les pone un anillito, se les corta el pellejito del pene y ya, tan se acabó. Pero hacer una circuncisión a los 13, a los 14 años, ya iba a ser más dolorosa. Y Timoteo, por ser parte mitad judío y mitad griego, Pablo le dice: hijo, te falta carácter, necesitas autoridad. Así que agarró las tijeras Pablo y dijo: ven para acá. Y Timoteo así de: no, pero yo, ven para acá. Es que quieras o no, vas a ser mi pequeño pastor, Timoteo. Y desgraciadamente te van a criticar
porque tu madre y tu abuela son judías. Aunque tu padre ya murió, es griego, te tengo que circuncidar. Y Pablo se ve obligado a circuncidar a Timoteo. Hechos 16, por favor. Todo esto tiene un trasfondo, y entonces lo voy a explicar. 16:1. Y aquí viene la explicación de lo que estoy diciendo del padre que tenía Timoteo, para que no veas que me lo estoy fumando. Después llegó a Derbe y a Listra. He aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente. Digan conmigo, judía creyente. Si era creyente, ¿por qué se casó con un griego? Fue una canita. Jóvenes, noten algo. Si ustedes tienen promiscuidad antes del matrimonio, eso va a afectar su matrimonio. Ella era creyente y se casó, dice la palabra, pero de padre, ¿qué? Griego. Y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. O sea, quiere decir que esta mujer terminó enderezando el camino. Tanto ella, su madre y su hijo daban buen testimonio. Quiso Pablo que éste fuera con él. Dijo, tu chamaco es buen muchacho espiritualmente, ¿me lo podría llevar? Y tomándole, le circuncidó por causa de ¿quiénes? De los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Muchas veces tenemos que entrar a un proceso, no porque queramos entrar en una religiosidad, simplemente para que los demás no hablen de nosotros. ¿Sí me estás siguiendo? Y eso es bien interesante, porque le dice Pablo a esta mujer, necesito llevarme a tu hijo. Adelante. Yo cometí un error en casarme a lo mejor con un griego, pero qué mejor mi hijo va a estar con usted, señor Pablo, que tiene conocimiento, que tiene la revelación del Espíritu Santo. Lléveselo. Sí, pero tengo que circuncidarlo, porque si no, los judíos no lo van a respetar. ¿Sí me está siguiendo? Entonces, escúcheme bien, circuncidar, jóvenes, es algo que tienes que hacer hoy con tu corazón. Quitar la grosura, quitar esa carnalidad que por herencia del pasado sigues trayendo, y eso genera un defecto de carácter hoy como hijo de Dios en la actualidad. Es tremendo ver jóvenes aquí en la iglesia que son desacomedidos, jóvenes que ya tienen 15, 16, 17 años y mamá, ¿qué me vas a comprar? O sea, de verdad son como, la Biblia lo dice, que son como esos que chupan sangre. ¿Cómo se les llama? ¿Cómo se vuelven? Así se vuelven los hijos, nada más te chupan. Y ya la señora toda viejita, y el chamaco de, ¡ay, madre! Hijazo de mi vidazo. Así hay muchos hijazos de mi vidazos en la iglesia. ¿Qué ejemplo vamos a dar allá afuera si nosotros no estamos llevando a nuestros hijos a que circunciden su corazón? Esa grosura, eso que les cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos aquí, allá afuera nos van a criticar. Mira, esos son cristianos, mira cómo le habla a su mamá. Mira cómo, y está en la alabanza. Aquí canta y allá, mamá! ¿Tiene voz? ¿Sí me estás siguiendo? Bueno, aquí no pasa. En otras iglesias, muy lejos, están por allá abajo. ¿Sí me estás siguiendo? Entonces, nos habla la palabra de Dios que a través de esta situación de Timoteo generó un acto de timidez, porque no tenía una autoridad. Imagínense, Timoteo, instruido en la palabra por su madre, que todos los domingos iba a la iglesia, y su abuela, pero no tenía la parte varonil. Y luego que al chamaco le cortan el pellejito, pues más tímido se hacía. Mas sin embargo, Pablo empezó a ver atributos en él. Tan es así que es el primer pastor joven de 17 años que empezó a pastorear iglesias. 17 años. Para aquellos creen que piensen que los pastores se hacen a los 30, 40, no. A nosotros nos conviene levantar pastores jóvenes. Timoteo era pastor y era soltero.
Tito era pastor y era soltero. Y ahí les va. Tito, literal, ese sí era griego completamente. Pero Tito tenía carácter. ¿Cómo es posible que los gentiles tengan más carácter que los cristianos? La Biblia habla que Tito, siendo gentil, él sí no fue circuncidado. Y Tito tenía carácter. Tito terminó haciendo lo que Timoteo en algún momento no hacía, porque Pablo le decía: ten cuidado de ti mismo, Timoteo. Lo que yo quiero que tú entiendas es que termina Tito haciendo la chamba de Timoteo y lo habla en 2 de Corintios. Esto lo dejo tarea para que tú lo leas. Pablo lo mandaba a hacer algunas cosas a Timoteo y es que me da pena. No, tú exhórtalos. Y escúcheme bien, jóvenes, acércate a tu papá. Si tu papá no se acerca a ti, varón, acércate tú a él. Si tu papá no te besa, tú bésalo. Y si me da una cachetada, no importa. Pero tú como joven no tienes que exponerlo a la presencia de Dios. Si los padres no lo hacen, tú y yo tenemos la obligación de hacerlo, porque de eso va a depender tu futuro. El día de mañana, si tu hijo se enferma, somos un equipo. Si mi hija tiene temperatura, relevos australianos, 2 de la mañana, te toca medirle la temperatura. 3 de la mañana, ahora me toca a mí. 4 de la mañana, ahora te toca a ti. Y una. Tienen que compartir juntos esa parte. Tú guisas, yo voy por el mandado. Pero si no lo hacemos desde ahorita, ¿qué tipo de hijos les vamos a dar a los próximos pastores de estas iglesias? Y ese es el problema, que estamos haciendo pequeños Timoteos. No está mal, gracias a Dios por Timoteo, pero él tuvo la falta de un padre y le costó mucho trabajo. Rápido, vaya conmigo, Timoteo 3. 1 Timoteo 3. Dice la palabra 4, 1 Timoteo, 4, 12. Pablo dice: Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud. Pero es que estoy chamaco, me agarran de bajada. El que tú seas joven no quiere decir que seas menos. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, pero no solamente lo que les digas, tu manera de actuar, tu conducta. ¿Qué conducta tienes, joven? Escúchame bien, señorita, no tienes por qué estar enseñando el ombligo. Tienes unos ojos hermosos para que te dicen: ay, qué bonito. Nada, tu conducta tiene que ser intachable. Amor, espíritu, fe, pureza. Pablo le dice a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación, enseña y enseña a los demás. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado por medio de profecía, por la imposición de manos del presbiterio. Timoteo, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea al máximo. Ten cuidado de ti mismo, joven, y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Timoteo dijo: no puedo. Tito, vas. Y Tito era 100% gentil. Ese no fue circuncidado. ¿Sabe por qué? Porque él nació del mundo. Dirán por ahí, del mundo para Cristo. Pero si tú eres de Cristo para el mundo, te tenemos que cortar ahí. ¿Sí me estás siguiendo? O sea que si yo llego con mis tatuajes, gloria a Dios, no pasa nada, porque eso fue en el mundo. Pero no por eso los voy a estar acá enseñando, ir, hermanos, no. Sí, cuando nos toque echarnos una carnita asada, está bien. Pero trata de tener una postura a modo de que no seas piedra de tropiezo para los demás. ¿Sí me estás siguiendo? No es un acto religioso. Es que tenemos que aprender a caminar conforme a la voluntad de Dios. ¿Me estás siguiendo? Bien. A través de esta parte, jóvenes, es bien importante que entendamos los principios bíblicos hacia donde Dios nos quiere llevar. Y una de las cosas bien importantes dice la palabra conmigo, por favor, vaya ahí a Marcos 11.
que Pedro era un hombre judío y en algún momento era un hombre casado, porque lógicamente tenía suegra, tenía hijos, y decidió buscar a Jesús. Y dice la palabra en Marcos 11:12, al día siguiente, cuando salieron de Betania, no, perdón, Marcos 11 les dije, no, perdón, Mateo 8:14, Mateo 8:14. Mateo 8:14, ¿está conmigo ahí? Ahí les va. ¿Está conmigo? Mateo 8:14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrado en cama. Y la suegra tenía fiebre. Y tocó su mano, dice la palabra, y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Póngame atención. Hijos, padres e hijos. Si tú tienes un matrimonio, fíjense, ahí les va. Espíritu Santo, enséñales. Si yo tengo un matrimonio y hoy mi madre quedó viuda, Santiago dice que yo tengo que cuidar a la viuda. O sea, yo tengo que cuidar a mi madre. Si hoy en día, Dios no lo quiera, mi suegra se enferma hasta el punto de quedar en cama, mi esposa no me puede decir: me voy a cuidar a mi mamá. No se puede ir. Yo voy a ver a mi suegra, oro por ella y el Señor la sana. Y si no la sana, entonces que ella le crea a Jesús. ¿Cómo, pastor? Exactamente. Pedro dejó a su esposa, Pedro dejó a sus hijos, y la suegra dijo: bueno, ¿y quién nos va a mantener? Con Cristo todas mis necesidades son suplidas. Cuando Pedro se va con Jesús, a los pocos días después de que se llamado los 12 discípulos, se enferma la suegra. Y le dice a su hija: hija, Pedro ni seguro popular tiene, no tiene ni IMSS ni ISSSTE. ¿Y dónde anda? Que anda ya repartiendo panes y sanando enfermos. Pedro dijo: si camino con Jesús, traigo a Jesús y Jesús la sana. ¿Sí me están siguiendo? Es bíblico. Yo no puedo dejar mis actividades laborales y ministeriales por ir a cuidar a mi suegra. Con la autoridad que Cristo me dio como varón, no como pastor, porque cualquier hombre que está aquí tiene la autoridad de Cristo. Si su suegra está enferma, vaya y ore por ella. Y si no sana, es culpa de usted. ¿Sí me está siguiendo? Porque tenemos que tener fe. Yo oro por mi suegra y ella tiene que sanar. Porque yo camino con Jesús. Voy con Jesús. No dice que Pedro se quedó ahí con su suegra. La suegra sanó y le servía. Porque estamos aquí para ser servidores de Cristo. ¿Me están siguiendo? Entonces, una de las cosas que yo quiero que tú entiendas, dice la palabra, de lo que yo te comento es: lo que Dios te ha dado, cuídalo. La convicción que Dios te ha dado es tuya. Mi convicción no tiene que ser la tuya, ni tu convicción tiene que ser la mía, pero Cristo sí tiene que ser nuestra primera convicción. Siempre. Yo te quiero dar esta cita bíblica donde Tito no fue circuncidado, pero Tito tuvo algo que Timoteo no tuvo. Tuvo un padre. Gálatas 2:1, por favor, ahí conmigo. Es bien interesante esto, porque cuando tú andas con Jesús, papá, vas a poder darle autoridad a tus hijos. Y tus hijos, aunque sean gentiles, en algún momento van a llegar a los pies de Cristo con autoridad. Pero si tú traes a tus hijos a las fuerzas a la iglesia y no hay autoridad en tu casa, van a terminar siendo como Timoteo. Gálatas 2:1 dice: después, pasado 14 años,
Está hablando Pablo, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo, ¿ahora quién se llevó? A Tito, Tito Capotito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación, ¿sí?, el evangelio que predico entre los gentiles. Digan conmigo, Pablo era apóstol de gentiles. Dice el 3, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Tú no puedes obligar a nadie a judaizar o a tomar una doctrina cristianoida dominguera, ni calvinista ni arminiano. Escúcheme bien, hay doctrinas que tú eres calvinista, arminiano, pentecostés, presbiteriano. ¿Qué cristianos son? Bautistas, pentecostales. Nosotros somos de Cristo y punto. No pertenecemos. Pablo le decía, este es griego y no le corté su pellejo. ¿Sí me está siguiendo? Pero este Tito, aunque era griego, tenía autoridad de papá y mamá. Y Tito iba, chamaco también, 19 años, y decía, a ver, Timoteo, hazte un lado. Hermanos, están mal, esto se va a hacer así, 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 asado. Ese es mi Tito. Timoteo, buen jovencito, pero dejaba incompletas las cosas. Papá, mamá, cuando tú y yo no generamos una convicción en nuestros hijos van a dejar incompleta a la esposa, incompleta a sus hijos. Aún en el evangelio no podemos dejar incompleta la obra de Dios, porque Dios vino a cumplir toda la ley. Jesús no dijo, bueno, ya sané, ya me voy al cielo. No, Él murió hasta la cruz. Y tú y yo como padres tenemos que completar la obra perfecta en nuestros hijos, para que nuestros hijos no terminen a medias con los demás. La prioridad es Cristo. El domingo es de Cristo. ¿Me estás siguiendo? Cada 7 años llega a ser primero 25 de diciembre, domingo. Hay servicio. Pero es que es primero, el primer día tienes que entregárselo al Señor. Así es. ¿Deja a alguien más? No, yo tengo un compromiso con Dios. Tengo una amada esposa, no me la dio mi suegro ni mis papás, me la dio Cristo. Y así como Dios me la dio, así tengo que cuidar la palabra de Dios. ¿Me estás siguiendo? Bien, para terminar, un varón de Dios que también creció con ciertas características de Timoteo, pero tuvo un padre que le amó, fue Salomón. Vaya conmigo por favor a Proverbios. Y esto está muy interesante. Proverbios 4. ¿Está conmigo ahí en Proverbios? Palabras de nuestro amigo y jovencito, chamaco, Salomón. Dice así: oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Este consejo no lo reciben de cualquier charlatán. Este consejo lo reciben del joven más sabio y más billetudo de todo el territorio mundial a lo largo y ancho del planeta. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estén atentos, jóvenes, para que conozcan cordura. ¿Por qué los jóvenes hablan tarugada y media? Porque no están atentos a las enseñanzas de los padres. Ay, que el Bad Bunny, ay, me transearon con 16,000 pesos. Marca Acme. Dice Salomón: porque os doy yo buena enseñanza, no desamparen mi ley. Salomón reconoce y dice: porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi padre. O sea, como Timoteo era delicadito el chamaco. Hay inyecciones, no, porque al niño le duelen. Me las pongo yo para que él sane. Y dice: y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Eso venía directamente del Padre.
Porque para que un joven pueda tener carácter, tiene que tener enseñanza de parte del Padre terrenal, y el Padre terrenal tiene que tener una relación con el Padre espiritual. No les puedes enseñar a tus hijos si no tienes primeramente una comunión con Dios. Tienes que orar a Dios y entonces ahora sí vas y disciplinas a tus hijos. Dice la palabra, porque yo también fui hijo de mi padre, dice, él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones. Retener las razones es, si Dios te dio por medio de tus padres una razón, Dios sabe por qué y tus padres saben por qué. Pero ¿por qué no me dejas ir a la tardeada? Pero ¿por qué no me dejas ponerme un arete? Pero ¿por qué no me dejas ir mis demás amigas? Sí, pues las demás son las demás, tú eres hija de Dios. Pero ¿por qué? Atesóralas, dice la palabra aquí, aférrate a ellas, reténlas en tu corazón, guarda mis mandamientos y a través de esto, ¿qué va a pasar? Vas a vivir. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. O sea, lo que está diciendo Salomón es que él les está diciendo verdad. No se aparten. Tiernamente fue amado. Dice Salomón, mi madre me amó mucho como hijo único. Pero Salomón dice algo interesante. Yo terminé siendo compañero de mi padre. Si tú ves a tu padre como una autoridad y no lo ves como compañero, muy difícilmente Dios va a poder hacer algo en tu familia. Papá e hijo tienen que ser compañeros. Como Jesús le llamó a los discípulos, amigos. Que tengan la confianza de decir, papá, me salió un barro en la nalga izquierda, no me puedo sentar. Porque el padre dice, Almurranas, tan chamaco, vamos con el proctólogo y ya lo quieren operar. Calma, es un barrito, no pasa nada. ¿Me estás siguiendo? Tiene que haber una relación, una intimidad entre padre e hijo. Y para terminar, hermanos, algo bien interesante. El deseo de nuestro corazón va a terminar reflejándose en los hijos. Dice la palabra, 2 Samuel 7. 2 Samuel 7, yo voy a terminar con 2, ya me puse en el amarillo. 2 Samuel 7. Hablando un padre que estaba a punto de morir. ¿Cuántos papás hay aquí? Levanten la mano. Véanse sus manos. Véanse las manos, papás. Hemos derramado mucha sangre. La hemos regado como nunca en esta vida. Pero ¿qué creen? Nuestros hijos no la van a hacer igual. Gracias a Dios. ¿Sí me está siguiendo? 2 Samuel 7:1. Aconteció que cuando ya era rey, estaba hablando de David, habitaba en su casa después de que Jehová le había dado reposo en todos sus enemigos de alrededor. Y dijo el rey al profeta Natán, mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán le dijo al rey, anda y haz todo lo que esté en tu corazón, porque Jehová está contigo. Digan conmigo, David tenía las palabras de Dios en las tablas de su corazón. Y cuando tú tienes la palabra de Dios en tu corazón, joven, todo lo que tú quieras hacer lo vas a lograr porque Dios está contigo. ¿Sí me estás siguiendo? Por eso le dice Natán, todo lo que quieras hacer, hazlo. Y aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así de hecho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. A ver, David, bájale, David. Eras pastor y ahora que ya me quieres hacer casa, como diciendo, pobrecito Dios, vamos a hacerle ahí en el cerro del Tepeyac para que habite nuestro Dios. No manches, dice el Señor. Ciertamente no he habitado yo en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel en Egipto hasta hoy, sino que han andado en tienda y en tabernáculo. ¿Por qué no habitó Dios ya en tiendas? Por la desobediencia de ¿quiénes? De los hijos. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, pregunta, ¿he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo tomé del redil detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel.
y he estado contigo en todo cuanto has andado. Delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Hasta ahí. David, ¿qué tenía de papá? Su papá no creía en David, su mamá no creía en David, pero David se refugió en Dios y ahora Dios le estaba dando una promesa. Para terminar, fíjense lo que dice ahí en el 13. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre y él me será a mí mi hijo. Y si hiciere mal, dice Dios, yo le castigaré con vara ¿de qué? De hombres, y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, a cual quité delante de ti. Escúchenme bien, jóvenes. Lo peor que puedes perder en esta vida es la misericordia de Dios. De todos los reyes, Acab, Josías, Jeroboam, Robán, Dios tuvo misericordia por amor a su nombre. Pero el único rey que perdió la misericordia y a través de la misericordia viene la gracia fue Saúl. El único que perdió la gracia fue Saúl. Cuando tú pierdes la gracia, escúchame bien, pierdes todo. Joven, ten cuidado, porque eso es lo más valioso. No tu cintura, no tus músculos, no qué bonita seas, no que cuida la misericordia de Dios. Que no se quite la misericordia de Dios, porque ese día bailaste. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Hasta ahí. Fíjense, yo quiero que ustedes terminamos con esta parte. Termino con esto. David tuvo deseo de levantarle casa a Dios. Casa de oro. ¿Qué significa? Pureza. Marfil, grandeza. El joven hoy en día, el joven en Cristo, tiene que tener dos cosas: pureza, ¿sí? Firmeza o pureza y grandeza. No puedes ocultar un Cristo redentor en tu escuela, escúcheme bien, joven. Hoy te invito a que ese Cristo que lo tienes tan guardado en tu corazón empiece a despertar. Que la gente vea que eres un hijo de Dios, que no te avergüence Cristo, porque hoy los jóvenes no quieren predicar de Cristo. Este es un trabajo para los jóvenes. Y de verdad, jóvenes, yo les invito, les exhorto a que ustedes tomen eso en su corazón. ¿Puedes pasar Guareja, por favor? Bueno, voy a tomar una. Segunda de Samuel 7. Creo que sí, segunda de Samuel. O creo que segunda de Crónicas. Espérenme. Póngase de pie, por favor.
Dice la palabra así. David le dice a su hijo antes de morir. Llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová en Israel. Padres, hoy nuestro deber más importante es decirle a los hijos: hijos, tienen que edificarle casa a Dios, pero no terrenal, estructural, en su corazón, antes de morir. Y dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino palabra de Jehová a mí diciendo: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Nosotros como padres cometimos muchos errores, siendo cristianos, no siendo cristianos. Derramamos mucha sangre, hicimos muchas guerras, y muy difícilmente a estas alturas del partido, sí, hoy caminamos en santidad, pero ustedes son nuestro fruto que anhelamos que caminen en esa integridad que en algún momento quizá nosotros dejamos de tener, como la abuela y la madre de Timoteo. Dice la palabra: he aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor, por tanto su nombre será Salomón. Yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Escúchame bien, papás. Si tú te mueres, no importa, porque tus hijos se quedan con un padre mejor. Y el Padre Celestial es el único, escúchame bien, el único que puede traer paz al corazón de tus hijos. Nosotros no tenemos la facultad, pero Dios sí puede traer paz a tus hijos. Y lo que más me encanta esta palabra es que dice la palabra: entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos de Jehová que mando yo. Y dice la palabra que entonces mandó David a todos los príncipes del pueblo que ayudaran a Salomón, y entregó, si les digo todo lo que entregó: 1,000,000 de talentos, 1,000 bueyes. ¿Qué herencia le dejas hoy a tus hijos? Pastor, pues es que yo no tengo más que la factura del carro, mi herramienta. No. ¿Qué le dejas tú espiritualmente a tu hijo? ¿Qué valores le dejas a tu hijo? Pastor, tengo 1000 veces que he dicho la verdad. 50 veces mi hijo me ha visto ser un hombre de honra. 30 veces mi hijo me ha visto debatirme entre la corrupción y la integridad, y he sido vencedor. Esa es la herencia que le dejamos a los hijos. Mis hijos han visto que me he conducido con prudencia, que cuando voy con su madre solamente tengo ojos para ellos y para... ¿Sí me estás haciendo? Esas son las herencias que tú y yo le dejamos a nuestros hijos. Pero de verdad estamos en tiempos, iglesias, estamos en tiempos donde tú y yo tenemos que aprender y ahora entregarle a nuestros hijos a Dios. Pastor, yo se los entrego todos los días. Sí, pero le sigues estorbando a Dios. Entonces, en esta hora, mis hermanos, yo te invito que así como Timoteo, todavía no, Marco, que así como Timoteo tenía un padre que murió, que fue griego, y aún así fue usado por Pablo. Así como Tito, que no fue cristiano de cuna, pero fue un gran hombre de Dios. Así como el doctor Lucas, que también era gentil y terminó siendo instrumento para cerrar el tercer evangelio: Mateo, Marcos, Lucas. Tú también puedes ser usado por Dios, joven. Tú también puedes ser usado por Dios de una manera increíble. Pero no limitemos a nuestros hijos. No le digas: ay, no, cantas feo o predicas mal. Déjalos. O sea, al principio van a predicar tarugada, pero así van aprendiendo. En serio. Pero si no les enseñas tú desde ahorita que están chamacos, ¿quién el día de mañana les va a abrir puerta allá? Y Abba Padre es este semillero. De aquí van a nacer los pastores, los evangelistas, los maestros. Yo sigo creyendo.
Aún como Pablo, él decía, ya no creo porque Juan Marcos se fue, canijo, se fue con el Pedro, me dejó. Pero aún Pablo seguía impartiendo el Espíritu Santo en Timoteo y en Tito. Yo sigo creyendo que en esta iglesia se van a levantar grandes pastores. Yo lo creo. Es difícil volver a creer cuando vienen ciertas situaciones en la iglesia, pero es necesario que acontezcan para que tú y yo seamos aprobados delante de Dios. ¿Me estás siguiendo? Así que cierra tus ojos. Yo bendigo a mis hermanos en YouTube. De verdad que Dios los siga bendiciendo y nos vemos el próximo domingo para la siguiente parte.